Bienvenidos al cuarto episodio de Maestros de la Espiritualidad Contemporánea. Yo soy Mariana Estrada y hoy te presento la conversación con el maestro Alberto Atala sobre la paramita o la virtud tan necesaria y luminosa de la paciencia. Que lo disfrutes. La virtud de la paciencia es total aceptación. Y aceptación significa ser capaces de observar, de dejar que las cosas fluyan sin aferrarnos al problema o al conflicto que percibimos. Ser capaces de crear en nuestra mente un espacio entre nosotros mismos y el problema o el obstáculo que percibimos en el mundo exterior. Pues hoy tengo el gusto de recibir en la cabina a Alberto Atala. Buenas noches, ¿Cómo María. estás? Pues muy contento de la invitación que tengo ahora a tu programa Camino Amarillo y pues feliz de la vida de poder hablar de la paciencia. Pues sí, es muy interesante porque vaya que nos hace falta en este mundo y en México y en todos lados. Pero bueno, te voy a presentar primero. Gracias. Alberto Atala empezó sus estudios en psicología budista hace 17 años en Casa Tibet, México, teniendo el privilegio de recibir enseñanzas de grandes maestros como Tony Karam, Matthew Ricard, Alan Wallace, por mencionar algunos. También tiene experiencia en tanatología y es autor del libro de la paciencia, que está en librerías y etcétera, Sí, en Casa en las Tibet. Principales librerías, obviamente, sí. Ok, perfecto. Bueno, pues ahora sí que entrando en materia, mi querido Alberto. Gracias. A ver, de entrada el budismo tiene esta observación muy, muy precisa y muy puntual de las emociones, ¿no? Y especialmente de las emociones aflictivas. Así es. Ok, pero también tiene remedios contra estos. Se podrían llamar, las emociones aflictivas las podríamos llamar venenos, ¿no? Sí. Y sus antídotos. Y sus antídotos o paramitas. ¿Paramita qué significa? Bueno, la palabra paramita realmente tiene un significado muy amplio porque quiere decir una actitud de largo alcance, un medio hábil que está a la disposición obviamente de quien lo ponga en práctica, y son seis paramitas. ¿Qué serían los antídotos? No, o sea, las paramitas son diferentes virtudes, incluso la paciencia es la tercera de las 6 paramitas. La primera es la generosidad, la segunda es la ética, la tercera la paciencia, la cuarta la perseverancia, la quinta es la concentración y la sexta es la sabiduría. Son las 6 paramitas que ha estado obviamente involucrada en todo el budismo desde su principio, ¿no? De hace 2500 años. Ok, entonces estas son como las sabidurías primordiales. Exacto. Que tendríamos que adquirir para salir del ciclo de sufrimiento. Pues ese sería una avenida, un camino ideal, obviamente, porque pues practicar, por ejemplo, la generosidad, que es una virtud impecable y que también está ahora muy en boga, porque realmente es el momento de abrir el altruismo, de abrir este conocimiento desde una perspectiva pues científica, desde una perspectiva sana, diría yo, ¿no? Mantener una ética en donde evitar acciones negativas y construir acciones positivas, pues bueno, te conduce exactamente a un camino de liberación. Claro. La paciencia, el tema de hoy, pues bueno, ese es otro de los temas que pues ahorita abrigan realmente a nuestra actualidad, a este México tan difícil que estamos viviendo y en general un mundo, ¿no? Con muchos conflictos que se han soltado, ¿verdad? Y bueno, le sigue la perseverancia, porque si no existe ese camino, si uno no es constante en el esfuerzo, ¿no? El budismo disciplina. Le llama de una manera muy linda, le llama el esfuerzo gozoso. Okay. Es un esfuerzo que te genera gozo, este tipo de estudios, este tipo de disciplinas. Y bueno, la concentración, que vendría a ser la meditación, desde su punto de vista así correcto, la concentración. Y finalmente todo esto está abrigado por la sabiduría. Okay. Entonces, y cada uno obviamente pues son, como lo mencionas, ¿no? Son medios o caminos para poder encontrar una forma de vida diferente, definitivamente sí. Ok, y tienen cada uno una contraparte. Pues sí, por ejemplo, el caso de la paciencia, la contraparte sería la aversión y el enojo, por llamarlo de esa manera, ¿no? En el caso de la generosidad, que sería la primera de las paramitas, pues sería la avaricia, ¿no? La codicia, esa parte de
ensimismamiento, claro, o una obsesión compulsiva. Por uno mismo, egoísta. Y materialista básicamente, o bueno, también de muchas maneras, ¿no? Pero es el egoísmo. Okay. Lo dices bien, sí. Okay. Y así cada una va caminando. La sabiduría, que sería la más importante de todas, pues obviamente que su parte, la contraparte sería la ignorancia. Al eliminar la ignorancia, la sabiduría florece, ¿no? Okay. Y así va. Ok, muy bien. Bueno, a ver, entonces, platícanos. Podemos tener idea, porque sabemos lo que es ser, bueno, en teoría, ¿no? ¿Qué es la paciencia en sí? Sí. Alberto. Bueno, desde esta perspectiva budista, obvio. Claro, sí tenemos que abordarlo de diferentes enfoques, pero en una palabra podría contestar la pregunta, porque me ha tocado así a ver, ¿qué es la paciencia? ¿No? Digo, en una palabra, virtud. Obviamente, es una virtud que está al alcance de quien quiera, pero obviamente ya una definición más completa, pues la paciencia se conoce como un medio hábil que nos permite, ¿no?, entrar en contacto con un desarrollo para soportar las vicisitudes de la vida y poder desarrollar de esa manera pues una contraparte para el momento en que uno entra en conflicto, como el enojo, ¿no? Ajá. Entonces, la paciencia te permite realmente ese camino, esa avenida para poder contrarrestar los efectos de una emoción aflictiva, como puede ser la aversión y el enojo. Okay. Esos serían unos términos así como muy budistas, muy claros, pero también muy aterrizados, porque pues si uno practica realmente la paciencia de una manera correcta, como debe ser, pues se abre un panorama muy diferente, ¿no?, en la vida. O sea, te cambia tu perspectiva de vida, sí. Ok. Ahora, porque por supuesto que si hablamos de budismo, se sabe que la ira es, bueno, sí, una de los peores venenos que puede quemar todos los méritos y todos los frutos que uno ha hecho a lo largo de vidas, en prácticas complicadísimas. ¿Por qué la ira es tan mal vista? Bueno, pues es que la ira tiene obviamente su raíz, que es el odio. Y sabemos perfectamente bien que el odio pues ha generado guerras, choques entre pueblos, entre familias. Claro. O sea, el odio es uno de los venenos realmente más fuertes que queman realmente el cerebro, ¿no? O generan una piedra en el estómago de una persona cuando uno está odiando. Entonces, obviamente que la manera en que desemboca el odio es en la ira, en una sed de venganza, ¿no? La agresión, la violencia. Y eso, pues bueno, es obviamente algo que evitarlo al máximo. Entonces la paciencia tiene el antídoto, tiene el ingrediente para poder ir eliminando gradualmente, porque obviamente hay un método, hay una técnica para que esto funcione, ¿verdad? Porque no es así acto de magia, ni la paciencia tampoco es ni de decretar. No, ni de decreto. La paciencia tampoco es pasividad, que eso confunde mucho a veces a la gente. Dice, no, es que ya la gente tiene paciencia, es pasivo, todo lo opuesto, Marien. La paciencia es actividad, la paciencia se maneja en términos de conciencia, de inteligencia y obviamente de sabiduría, porque a eso llega uno, ¿no? Ahora, poniendo un ejemplo muy práctico, ¿cómo sería? Llega un estímulo que genera enojo. Sí. ¿Y de qué manera es que empezamos a construir ahí la paciencia? Porque, por lógica lo podremos decir, pero en términos como de método y ¿no? Sí. ¿Cómo es? Bueno, pues obviamente que el primer paso, que cuando llega un estímulo de ese tipo, de alguna agresión o alguna provocación, es no contestar con enojo al enojo. Ese sería como el 101 realmente de trabajar la paciencia. Es exactamente lo que se hace al contrario, ¿no? Se hace al contrario porque cae uno en el gancho, ¿no? De la provocación. Entonces alguien te agrede y tú, bueno, una persona, quien sea, contesta con la misma agresión, pero es lo que busca el agresor. Está buscando al contrincante con quien realmente pelear, exactamente, ¿no? Entonces, el primer nivel de paciencia se maneja no contestar con violencia a la violencia, no contestar con enojo al enojo. Entonces, ¿qué sucede? Tú dirás, bueno, entonces, ¿qué haces, no? ¿Cómo manejas ahí la paciencia? Bueno, pues definitivamente tomar distancia, esperar a que las cosas se calmen un poco y luego aclarar la situación, porque no la dejas así nada más. O sea, no reacciona uno en el momento
con esa energía que ya se generó también. ¿Y qué se hace con esa energía que ya está ahí generada de enojo? De la persona que te agrede, esa pues ella tiene que ir bajando su enojo. No, de la propia. Llega el estímulo y tú te enojas también, ¿no? No, ahí está. Esa es la cualidad exactamente de la virtud, que podríamos hablar de la paciencia, que en la medida en que, pues bueno, si la conoces, la parte teórica, el método, su técnica, y que después obviamente viene un entendimiento correcto de cómo poder, asimilar, ¿no? Esta disciplina que es mediante la meditación, que es el ingrediente exacto para que podamos entonces sí poder hacer las dos mezclas, la teoría por un lado y la práctica de la meditación. Y en el momento que alguien te puede decir una agresión, ya no lo tomas como agresión. Aunque voy a hacer una advertencia. Para que la paciencia pueda funcionar, tiene que haber adversidad. O sea, para poderla practicar tiene que haber un adversario, la paciencia. O sea, a fuerza. A fuerza. Si no, pues imagínate, todo es bello, el trato es muy lindo, pues la paciencia bien gracia está en su casa, ahí guardada en un cajón. Pero sí, para que... ¡Qué interesante! Sí. Entonces están ahí con una función. Sí. Exactamente, cumple una función, pero en la medida en que uno se entrena en la paciencia y que uno va avanzando gradualmente, es poco a poco para todo nuestro auditorio que nos está ahorita escuchando, que si no piensa que de un día para otro ya es uno un ser paciente, definitivamente eso no existe, ¿no? Si no, se va uno entrenando en la medida que uno puede. Por ejemplo, un buen adversario, y es el común, es el tráfico actualmente y en todos lados. Entonces, si uno puede poner en práctica su paciencia en algo que pues no es una agresión directa, es un efecto mundial, ya diría yo, ¿no? Claro, del ambiente. Del ambiente, pero si en esa medida logras ya no vivir ese enojo, ese malestar, entonces has vencido un obstáculo, ¿no? Y así va uno poco a poco con la enfermedad, que esa es otra de las grandes dificultades, que la mayoría de la gente se enoja cuando se enferma, y es con uno mismo. Aquí no hay todavía adversario, estamos hablando de elementos que están pues muy claros, ¿no? La enfermedad, ¿verdad? Pero entonces va uno así evolucionando, y cuando se presenta entonces sí ya el adversario verdadero, ya no es uno centro de la flecha que puede enviar esa persona, ya no es uno, ¿cómo se dice? Sí, el blanco. El blanco, exactamente, de la agresión. Aunque sabes que te está brindando de la oportunidad para practicar tu paciencia. Y a eso se le llama el segundo nivel de paciencia, que es usar como maestro o maestra de paciencia al ser que te agrede. Que ese es un nivel ya obviamente superior, porque entonces es tu maestro. O sea, te está enseñando Claro, y si es tu maestro, hasta lo respeto, obviamente, bueno, pues, ¿verdad? Y por lo general siempre son seres muy cercanos, los maestros de paciencia, ¿no? Los hermanos, la pareja, los grandes amigos, los hijos. ¿Verdad? Esa es la materia prima. Entonces, así se va elaborando realmente el cómo poder manejar esta maravillosa cualidad, ¿no? De virtud o pues sí es finalmente es una emoción la paciencia, ¿no? Y entonces vamos en el segundo nivel. ¿Y hay un tercero? Hay un tercero que es muy complicado, que es el del condicionamiento de la paciencia. El entender realmente que las cosas no son fijas, no son sólidas, que carecen de sustancia propia. De sustancia propia, que no son dependientes. Entonces, cuando uno entiende esas cosas, entonces ahí entra otro de las maravillosas virtudes, que es la compasión por el ser que padece en esa situación. Entonces, que él no tiene ese entendimiento todavía. Sí, que está inmerso realmente en una ignorancia, que pues te das cuenta porque está muy difícil su situación. Entonces pues tomas obviamente el amor bondadoso, la compasión como elementos para poder reforzar en esa medida. Y ese nivel de paciencia, que es el del condicionamiento que estamos en nuestro medio ambiente y todo, pues es el más complejo y más difícil de poderlo detectar, porque como todo viene de causas y resultados y condiciones, ahí es donde se maneja exactamente ese nivel, ¿no? Que realmente el enojo per se no es independiente, o sea, el enojo tiene causas que generan a una persona llegar a ese tipo de comportamiento, y eso es lo que uno entiende, por eso es el condicionamiento. Es un nivel muy hermoso, muy difícil para nosotros occidentales, hablando Europa, América, ¿no? Entender ese nivel. El del maestro de paciencia es más fácil porque lo practicas y te das cuenta que da resultado, ¿no? Porque finalmente
pues el que se enoja pierde, ¿no? Realmente, y la persona cuando no le respondes con enojo, cuando lo provoca, lo desarma. Claro, ¿no? Se acaba todo el objeto del asunto de la ira y Así etcétera, el es, objeto ¿no? del deseo de enojarse. Exacto. Hay que erradicar las emociones, o las emociones son parte natural de nuestra naturaleza y van a seguir ahí para siempre. Sí. ¿O qué hacemos? Mira, no es las emociones aflictivas destructivas no son inherentes al ser humano, definitivamente. Okay. Son adquiridas. Las emociones aflictivas realmente se han dado por medio de hábitos, de aprendizaje, o sea, costumbres que hemos tenido de alguna manera, y por lo tanto... Eso es importantísimo saberlo. Sí, por lo tanto se pueden erradicar, obviamente, ¿no? Pero aquí hay una cuestión importantísima desde la perspectiva del budismo indotibetano, y en general del budismo de todos los niveles, ¿no? El Zen y el Hinayana y todo esto, porque se consideran el triple veneno, que combatir el triple veneno, de ahí se expanden todas las emociones aflictivas, y en este orden es la ignorancia la que realmente lleva la batuta. Es como te diré, el padrino de la película de las emociones aflictivas es la ignorancia, ¿no? Que si se erradica de alguna manera la ignorancia, se acabaron en ese momento las emociones aflictivas. Le sigue otra disfunción mental y emocional, que es el aferramiento al apego, que es muy complejo y muy difícil porque los apegos generalmente generan placer. Entonces uno confunde ese tipo de apego. Claro, por eso nos apegamos, ¿no? Nos apegamos y pensamos que estamos en una condición correcta, cuando realmente estamos generando las condiciones para que surja el tercer veneno, que es la aversión y el enojo. Okay. Porque como no hay manera, no se puede, por medio del apego, que las cosas funcionen como uno las desea, entonces cuando viene la disolución, cuando se cae realmente esa idea del apego, la desilusión, en ese momento surge entonces el enojo. Entonces ese triple veneno es el que realmente erradicaría a las emociones aflictivas, ¿no? Pero aquí hay una cosa importante que sí está bien que se hable, porque es algo que no se habla mucho y no se conoce qué es. Hay ciertas tradiciones budistas, enseñanzas, que usan incluso, ¿no?, las emociones aflictivas como el camino realmente de aprendizaje para poder tener esos elementos y poder conocerlos a fondo y erradicarlos realmente desde la raíz. O sea, también se usan como una parte de purificación, diría yo, de purificación, ¿no? Pero... Por ejemplo, ¿cómo? Danos un ejemplo. Por ejemplo, la ira. Vamos a hablar, si uno no entiende que la ira es una condición que va a causar un problema, una dificultad, una insatisfacción, no hay manera de quitarla, ¿no? Entonces, en la medida en que uno también se asocie con esa ira, con ese elemento negativo que da consecuencias desfavorables, pues no, pero tiene uno que decir, bueno, sí, reconozco que tengo ira, que soy una persona que se enoja muy fácil, que soy irritable ante cualquier situación, y de esa manera está uno usando realmente la parte al enemigo, por llamarlo así, para poder erradicarlo. O sea, pero hay que reconocerlo, porque si no pensamos que la vida funciona así, y mucha gente piensa que el enojo es parte de una función, que el apego está correcto, ¿verdad? Tengo apego a, no sé, a los intereses mundanos como la fama, el dinero o la importancia personal, pero es correcto. Entonces, en esa confusión... Pues, ¿Qué bien le haría todo esto a nuestros candidatos hoy a la presidencia? Hombre, imagínate, ¿no? Que vivieran con ese reconocimiento de que entonces la situación está mal y se puede componer. Si no, no hay manera. Por eso digo que se usa incluso como el camino, ¿no?, para erradicarla. Pero es algo muy complejo, muy difícil, más no imposible. Y los grandes maestros, las grandes tradiciones de contemplativos llegan a ese punto, ¿no? O sea, radican así. Sí. Ya no hay... A ver, pero llega un estímulo y entonces ya no hay enojo de nada, porque a lo mejor el problema es que el enojo te quedes ahí y eso te genere quién sabe qué. O sea, es el enojo tal cual, así, en bruto. Ese es el que ya no. Ya no existe el enojo cuando uno ha trabajado a fondo realmente su contraparte, la paciencia. Claro, ¿no? claro. Y bueno, esto también se puede entender
pues de una manera en donde el interés que tiene uno por llegar realmente a eliminar otro factor que es el sufrimiento, que no hemos hablado de esa palabra. Claro. Pero entonces, si te genera realmente ese enojo, un sufrimiento, si te genera la ira, la sed de venganza, los apegos, todo este tipo de ignorancias, un sufrimiento, entonces dices, pues ya no más, ¿verdad? O sea, realmente la condición humana no es el sufrimiento, ¿no? Más bien sería buscar la felicidad. Okay. Y ese sería también como otro antídoto específico para decir acabar con una emoción aflictiva, ¿no? El que se sufre. Y en ese sentido, pues todos los seres humanos deseamos de alguna manera vivir la felicidad, porque es una condición humana, eliminar las causas del sufrimiento. Entonces ahí está el juego también interesante de entendimiento, ¿no? Que esa es básicamente la gran propuesta de Buda, ¿no? Que bueno, o sea, él reconoció, sí, este es un mundo de sufrimiento, pero si despiertas... hay cesación. Exacto. Sí, pues hay las 4 nobles verdades, en donde la primera de ellas es reconocer el sufrimiento, ¿no? Más no creer que la vida, bueno, se le conoce como samsara, la existencia cíclica, que uno está condicionado a veces por el sufrimiento. Bueno, sí, porque obviamente el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, cuando no es bien atendida, cuando no es bien conocida, pues sí genera un nivel de sufrimiento natural, ¿no? Pero como lo dice, si uno entiende las causas de por qué suceden los sufrimientos, entonces cesan y viene ya entonces lo que se llama el noble óctuple sendero, que es la rectitud en el pensamiento, en el punto de vista, en la palabra, en la forma de vida, y uno erradica, hasta ahí erradica uno las emociones aflictivas. Okay. Sí. A eso se les conoce como arhats. No sé si has oído la palabra arhat. No. Arhat es una persona que ha erradicado justamente lo que preguntas, el sufrimiento, y por medio de ¿qué? De las emociones aflictivas. Okay. Pero no es la finalidad en el budismo, un arhat. Ese es como un paso intermedio. Un paso muy importante, muy intermedio, pero finalmente maravilloso, porque erradicar eso, bueno, ya no sufres, ¿no? A cambio tienes una vida diferente. Pero obviamente que el budismo va todavía un poco más adelante para entender entonces la naturaleza de la realidad, y en eso funcionan las paramitas exactamente, ¿no? Entender cómo funciona, pues digo, muchos aspectos que para nuestro público que nos está escuchando son muy difíciles, como puede ser el entendimiento del vacío, de cómo son las cosas, lo que hace rato comentábamos, que no son ni fijas, ni sólidas, ni independientes. Todo eso es entendimiento, ¿no? Y por otro lado también el entendimiento de algo que es todavía más complejo, ¿no? Que es el renacimiento, o si esta vida depende de nacer y en el proceso de morir se termina, hasta dónde llega el entendimiento humano de cómo somos, ¿no? De cómo estamos formados desde la concepción del nacer hasta la transición del morir. Eso es todo en la vida, y si esa es la idea escéptica, pues ahí está la ignorancia realmente, ¿no? Entonces sí hay que recorrer un poco, abrir más el panorama de como seres humanos y cuál es la condición por la que estamos ahora en esta preciosa vida humana, porque realmente podría ser... Claro, que esa era una de las preguntas que te iba a hacer. Dices que es preciosa y así lo reconoce el budismo y muchas tradiciones. ¿Por qué es preciosa? Porque podría uno decir, bueno, pero si vinimos a sufrir, ¿qué tiene de preciosa? Sí, muy bien, y me encanta esta pregunta porque esto va a aclarar mucho lo que estamos diciendo. Incluso en el libro de la paciencia también ahí viene una notita, muy bien, un párrafo que se habla de la preciosa vida humana. Vidas humanas hay millones y ya vamos en crecimiento y ya rapidísimo va creciendo la población demográfica. Entonces, vidas humanas son reconocidas por todos, sabemos, ¿no? Pero cuando se habla de una preciada vida humana, quiere decir un ser que se ha iniciado en un camino a reconocer realmente su mundo interno como su mundo externo, o sea, los dos, ¿no? Entonces, a eso se le llama preciada vida humana. Alguien que ha iniciado realmente ese conocimiento, ese valor, ese estudio, esa práctica sobre todo, de cómo poder mejorar mínimo su calidad de vida. Y esa es una vida preciada, porque si no queda como vida humana, lo cual es muy válido. Y pero siempre tiene el potencial, ¿no? Sí.
Porque y finalmente es la humana, porque el animal no hay manera, no tiene conciencia de poder llegar a ese nivel. Bueno, una planta, una piedra, ¿no? Que todo tiene cierta conciencia, pero no el nivel de conciencia para poder liberarnos. Sí. Muy bien. O sea, la condición humana es el trampolín perfecto para poder dar el salto a esa preciada vida humana. O sea, no hay que quejarnos. Nos tocó mucha suerte. Muchísima. La verdad, el ser humano es una condición privilegiada a un nivel así, enorme, grande, ¿no? Y tenemos todas las posibilidades para tener un crecimiento maravilloso. Este maestro Alan Wallace da un ejemplo muy bonito. Dice, bueno, con la época de Copérnico y de Galileo, ¿no? Cuando descubren con su telescopio, ¿no? La verdad de que no es la Tierra, el centro. No es el Sol el que le da la vuelta a la Tierra, aunque así se ve. Ajá. Vemos cómo sale el Sol, cómo se pone en el cenit y cómo se pone al final, ¿no? Y ellos descubren eso maravilloso y cambia el concepto realmente de la ciencia. Pues lo mismo, dice este maestro Alan Wallace, revertir el telescopio internamente y vamos a descubrir exactamente la apreciada vida humana de lo privilegiados como seres que somos realmente, ¿no? Ok, muy bien. Ahora, ya vamos a regresar al método de la paciencia. No se desesperen, sean pacientes. Ok, a ver, entonces, y todas las emociones surgen de la mente. Sí. Todo, porque no es... Todas. Ok, perfecto. Y entonces la mente puede ser la que nos condene o nos salve. Sí. Por eso es tan importante el trabajo. Exactamente, sí. Sí. ¿Qué es la mente? Bueno, pues la mente es un ente que está determinado, obviamente, por una energía. Es una energía, es una cosa subjetiva. La mente no tiene color, tamaño, dimensión, ni dirección. O sea, si tú buscas, la mente no está en un lugar, no hay dirección. No está en el cerebro, que eso también es bien importante. Trabaja conjuntamente con la psique, que es la función obviamente neuronal de los sentidos sensoriales, el visual, el olfativo, todo esto, ¿no? Auditivo, etcétera. Entonces, sí trabaja la mente en concordancia definitivamente con la psique, pero hasta ahí es un conocimiento básico porque es con lo que estamos ahorita trabajando, ¿no? Pero también hay otro tipo de mente más sutil que se conoce como sustrato, que la mente sustrato es donde se almacenan todas nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente, exactamente, ¿no? Y eso determina realmente lo que se conoce en el budismo como karma, o sea, acción. La palabra karma quiere decir acción, no tiene otro significado. Entonces, pero no termina realmente el conocimiento ni la dimensión de la mente en el sustrato, la mente sutil, sino hay un nivel todavía superior, más sutil, que se llama la mente primigenia, la mente de la luz clara, ¿sí? Que definitivamente está en todos los seres. En todo el reino humano, incluyendo incluso el reino animal, tienen ese nivel de conciencia, pero está oscurecido por todo lo que me has estado diciendo de las emociones aflictivas. Las emociones aflictivas son velos que oscurecen a esa mente primigenia de la luz clara, de darse cuenta que se da uno cuenta. Y por lo tanto no nos familiarizamos con esa maravillosa naturaleza, por eso el privilegio humano, ¿no? Entonces la mente, pues sí es obviamente algo determinante en el ser humano y tiene muchas definiciones. La mente cubre el espacio, la mente es un continuo de instante a instante de experiencia al infinito, ¿no? Sí, en esta vida. Y que permanece incluso después de la muerte. Exactamente, sí. Sí, no, y de esto ya hay pruebas sobre tangentes empíricas con niños que recuerdan perfectamente bien su vida pasada, pero bueno, digo, son temas muy complejos de hablar de esto, pero ya hay evidencia, obviamente, que hay continuidad de una vida a otra. Sí. Claro, y estamos hablando de esa mente sutil, la más sutil, que es la que permanece y trasciende y vuelve, digamos, a encarnar. Exactamente, porque la psique, ¿no? La que maneja el consciente y el subconsciente, según teorías de Freud y esto, es así, como está en concordancia con el cerebro, con el cuerpo físico, sí se descompone en el momento que el cerebro ya no funciona, y por eso no hay tanta memoria, por eso no hay tanto acceso al reconocimiento
de una vida anterior en el presente, ¿no? Okay. Porque se descompone y es una belleza el cuerpo humano, bueno, o sea, ese es el gran privilegio que ahora tenemos, ¿no? Poder ver y oír, bueno, ya es... Claro, eso luego lo mencionamos de los ángeles de Wim Wenders que quieren bajar a experimentar. Ajá. Y ahora sí, vamos a darles lo que prometimos y es el método para ejercer la paciencia. Sí, bueno, obviamente que existe el método y la sabiduría, serían las dos partes, okay, ¿no? Uh-huh. El método obviamente consiste en la práctica que uno lleva a cabo de evitar obviamente caer en la provocación del enojo, porque el enojo se conoce como la exageración de lo negativo, ¿no? Uh-huh. De las características, no cualidades, porque luego es cachado que no puede ser el enojo una cualidad, pero ajá, las características negativas que tiene el enojo las exageramos porque sí hay parte negativa, pero en ese momento... Ponnos un ejemplo, como ¿qué exageramos? ¿Qué son esas características? Bueno, por ejemplo, vamos a pensar que llega un hijo a la 1 de la mañana. Cuando quedó a las 10. Cuando quedó a las 11. Tampoco fue tanto, ponle tú a las 11, 12 y se pasó 1 hora. Uh-huh. Entonces se hace una exageración. ¿Por qué llegaste tan tarde si quedamos que a las 11 llegabas o 2? Fue 1 hora. También, entonces, esa exageración provoca ese malestar, y como ese hay muchos en la comida. La exageración, ¿no?, de lo malo, poner ahí la atención, sí, o la lupa. Sí llegó 1 hora tarde, pero tampoco es para tanto, ¿no? Okay. Igual vas a un restaurante, pides una sopa y te la traen tibia. Oiga, usted, bebé infeliz, ¿por qué me la trae fría? Pues la caliento y ya, o sea, entonces esa exageración que hacemos, y como eso hay todos los ejemplos que vivimos constantemente. Sí, está poniendo el ojo muy atento y muy agudo en lo malo. En la exageración. Entonces, el darse cuenta de eso, obviamente, que ya es un paso adelante para entender que tenemos que bajarle a la contraparte de la paciencia. Ahora, pues la paciencia es la habilidad de permanecer imperturbable ante la adversidad, que sería la parte, como te digo, del método, de cómo entender la teoría de la paciencia, ¿no? Pero la sabiduría estriba realmente en algo que, bueno, sería un tema también de estudio y de plática, que es la meditación. O sea, si uno realmente no se familiariza con la meditación sobre el enojo, por eso te hablaba ahorita del enojo, pues es muy difícil, ¿no? Porque entonces queda todo en el intelecto, queda en teoría, sí se lo aprende uno, pero los seres humanos tenemos esa dificultad de la amnesia, se nos olvida muchas veces lo que aprendemos, y queda en el olvido, y posteriormente pues volvemos a regresar otra vez al comportamiento anterior. Pero lo que hace realmente la sabiduría de la meditación, que es familiarizarnos con estados mentales positivos y virtuosos, pega, entonces te transforma realmente en un ser. O sea, lo integramos. Lo integra, exacto, la palabra correcta es así, lo integra, entonces te hace otra persona ya diferente, te transforma realmente, porque lo estás entrenando mentalmente para que luego lo lleves a la práctica, y entonces ya eres otra persona, ya tu perspectiva de vida ante la paciencia ya eres tú un ser paciente, ¿no? Ya el enojo lo ves como otra dimensión diferente de experiencia, pero es gracias, y aquí sí es subrayado, a la práctica de la meditación, que es una belleza la meditación. Sí. Tiene, como te digo, un tema muy amplio porque hay muchas formas de meditar. Claro. Conozco 100 tipos de meditaciones diferentes. 100. Okay. Sí, aquí en el libro hay 10. Sí, aquí que ahorita nos vas a platicar de ellas. Sí, les platicamos un ratito. Claro, no lo vamos a poder hacer porque sería muy largo. Pero obviamente que hay muchísimas formas de meditar. La básica, ¿no?, es la que se conoce con el nombre de calma mental, para tener entonces una mente funcional, operativa, y de esa manera poder ver las cosas como son, ¿verdad? Ese sería como el primer nivel de meditación. Calmar un poco el diálogo interno, poner el cuerpo sin movimiento, tener una plena conciencia de que estamos atendiendo, por decir, la respiración, ¿verdad? Inhalar y exhalar, para dejar que la mente deje pasar su excitación, su parte esta compulsiva de pensamientos. Entonces se pone una mente funcional. Y en ese momento entonces tendría ya el segundo tipo de meditación, que es la de analítica o vipassana, y mediante esa meditación puedes ahí erradicar totalmente ya el enojo, y entonces surge en esa misma raíz que corta uno de enojo, surge la raíz de la paciencia y la transformación
como acto de magia parece, pero no es magia, es mucho trabajo. Sí requiere obviamente del esfuerzo, de la perseverancia, que hablábamos de la quinta de las paramitas, perseverancia, la cuarta. La cuarta. Pero la quinta es justamente la concentración. ¿Qué es la concentración? La meditación. Entonces ahí está la clave realmente para que esto sea auténtico, para que sea genuino y que realmente una persona pueda decir, sí, he erradicado esta emoción aflictiva llamada ira, enojo, aversión, todo este asunto se ha ido de mi vida porque ya no hay, ahora hay paciencia, ¿no? Okay. Y sin la meditación, pues sí también pero queda en el terreno conceptual, en el terreno intelectual y como te decía, pues desafortunadamente se olvida. Claro. Y bueno, a ver, entonces, vamos a ver las meditaciones que tienes aquí. ¿Alguna que nos quieras compartir de estas? Bueno, sí, la primera de las meditaciones que nos habla sobre la mente es la fuente de la felicidad, claro, o la causa del sufrimiento. Aquí ya no hablamos del enojo, hablamos antes de empezar ya con las meditaciones del enojo, que ahorita vamos a hablar de una muy buena, por cierto. Primero vamos a ver realmente cómo opera realmente, qué función tiene la meditación adentro, internamente en la mente. Entonces, la mente es la fuente de la felicidad en cualquier ser humano, por supuesto, indudable, ¿no? Pero también la mente puede ser la causa de nuestro sufrimiento, claro, y esa es la primera meditación que se analiza con la experiencia que cada uno hemos tenido en algún momento de nuestra vida, ¿no? Entonces se analiza esto en la meditación, que es la analítica vipassana, y ahí se da uno cuenta realmente que sí, ¿quién determina nuestro estado de vida? Pues la mente, ¿no? Ahora, vámonos a una meditación muy hermosa, muy bella para nuestro público, le va a interesar muchísimo porque se llama Nuestros Botones. Okay. Y eso quiere decir que realmente uno tiene ya patrones de comportamiento, de conducta arraigados, que hasta uno le da el instructivo, ¿no? a la persona, al adversario, para que los pique esos botones. Y aquí viene una meditación muy linda que se llama Nuestros Botones. Y en el momento que también uno los va desactivando, entonces queda ahí nulificado totalmente ya ese botón. Vamos a llamarlo. A ver, ponnos un ejemplo. Bueno, el botón puede ser que llegas a tu casa y está alguien viendo un programa en televisión, por decir algo, y llegas y tú querías comer, y sí, entonces, oye, o no quieres que vea ese programa, entonces le dices, oye, no veas ese programa, ya le apretaste un botón a esa persona, y ahí empieza la dificultad, ¿no? O bájale al volumen de la música, ¿no? Entonces, pero si la otra persona ya no tiene ese botón aflictivo de la contrariedad, del choque, pues le baja un poquito o le explica y ya no hay conflicto. Pero si no, entonces, ¿por qué le voy a bajar? Mejor tú salte o vete o no vengas, y se genera ya ahí el conflicto. Y cada quien tenemos diferentes botones. Y muchísimos, sobre todo en la familia. Padres, hijos, bueno, se saben perfectamente bien los hijos cómo molestar a los papás. A los papás. Pero así con instructivo. Sí. Son unos maestrazos. Son maestrazos, exactamente, ¿no? La pareja es otro de los ejemplos que, esos también saben perfectamente bien en dónde apretar el botón para hacer sentir mal al otro. Y los ejemplos. Y que de hecho ya es muy interesante, porque si entendemos que todo esto nos tiene que generar un aprendizaje y que el otro es el maestro, entonces uno elige a esa pareja para que nos dé esa enseñanza. Claro, hasta cierto punto también, ¿verdad? Porque llega un momento que también tiene uno que... Sí, ya se acaba ese aprendizaje y ya le paramos. Sí, no, y se vuelve una relación hermosísima, bella, ¿no? Se vuelve una relación muy diferente, ¿no? Entonces esa meditación es muy linda, viene también ahí en el libro y la hacemos muchísimo, todo momento, ¿no? La de los botones. Hay otra meditación, creo que es la 2, que se llama ¿Es destructivo el enojo? Sí, bueno. Así se llama, creo que viene. Sí, aquí está, es destructivo el enojo. Es destructivo el enojo, entonces... Todavía le damos el beneficio de la duda. A la duda. Entonces ahí ya lo meditas, y hay obviamente el instructor, la meditación, todo este asunto, para entonces analizar cuando hemos
sido presas de una emoción aflictiva como lo es el enojo y te va a preguntar cómo pensaste, qué sucedió. Claro. Ahora que estás afuera ya del enojo, lo analizas y te das cuenta de lo destructivo que es. ¿Qué alcance tuvo ese? ¿Lo pudiste evitar? ¿Te diste cuenta realmente que estabas fuera en ese momento de tus cabales? Que se pudo evitar el asunto. Entonces, hay meditaciones maravillosas como esas, por hablar de algunas, ¿no? Ok, pero es necesario para hacer esta integración y bajar de esta parte racional y del intelecto, digamos, al corazón, digamos. Al corazón, sí, para bajar entonces al sentimiento, diría uno, ¿no? Y el sentimiento ya obviamente que provoca ya una sensación diferente y el resultado sería otro. Pero sí, la meditación sería el gran método para, o sea, por un lado sí la teoría básica, para entonces, gracias al intelecto aquí aprendemos la parte cognitiva, pero luego ya le unes, ¿no? La otra ala, por decir, para volar como un ave o un avión, sería la otra ala, sería la práctica del entrenamiento mental, conocida como meditación. Y entonces sí, completita está el asunto, ¿no? Y sí puedo augurar un éxito. Digo, toma tiempo, como todo en la vida, un aprendizaje, un pianista, ¿no? Un deportista, un científico, un pintor. ¿Cuánto tiempo le toma llegar a ser un maestro de su... Igual la meditación, igual la paciencia, toma su tiempo, pero, hombre, qué belleza, ¿no? Poder vencer a esa emoción afectiva. Bueno, y ahora vamos a entrar en un proceso, ya estamos en un proceso que está generando mucha polarización en nuestro país, que son las elecciones. Bueno. Y entonces podríamos poner en práctica todo este tema de la paciencia y toda esta virtud de la paciencia para entender que de entrada que los procesos son, más allá de todo lo externo, es un proceso interno, el que todo lo que nos generan, cualquier cosa que no está de acuerdo a nuestra postura, ¿no? Así es. Sí, bueno, y aquí obviamente que tendríamos que entender, pues sí, las causas que generan todo este movimiento de las elecciones y cuáles son realmente los intereses y las necesidades que apremia obviamente a un poder, pues privilegiado en el sentido que está en el poder, no privilegiado por per se la palabra, ¿no? Sino que está en el poder y defiende obviamente pues todo su permanencia ahí, y sus privilegios, que son las causas y privilegios, y que pues es un país exageradamente rico, México, ¿no? Yo y exageradamente desigual. Litorales de mar por los dos lados, el petróleo por todos lados, el campo, podíamos ya ser autosuficientes en alimentación, y sin embargo no suceden cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué pasa? Pues ¿cuáles son las causas realmente que genera este descontento con las elecciones? Porque pues ha sido pues un aparato muy, muy fuerte. Pero ¿cómo ¿no? aplicaríamos la paciencia en este caso en toda esta situación que estamos viviendo hoy? Pues aquí sería con conciencia de las cosas, o sea, tener una conciencia realmente de por qué sucede así, qué es lo que ha generado esto, el tiempo que lleva realmente como dijo Vargas Llosa en una conferencia, que era la dictadura perfecta. Porque sí dice, es que llevan tantos años en este método. En teoría sistema, que votan y se quedan siempre. Entonces sería como entender hacer conciencia, yo diría, por medio de la paciencia, conciencia de que esto está siendo manipulado y manejado, ¿no? Y luego, bueno, agregarle obviamente la inteligencia, que es otro de los factores básicos en la paciencia. O sea, no puede haber, aunque sea un mínimo, pero además la paciencia despierta a la inteligencia, y la inteligencia retroalimenta a la vez la inteligencia a la paciencia, ¿no? Tienen esas dos cualidades, porque cuando un ser practica la paciencia, ha abierto el foco de su inteligencia para poder entonces crecer y subir todavía algo mayor, que es la sabiduría. Que la sabiduría es una palabra que a veces pesa mucho, pero no es otra cosa más que entender las cosas de una manera sencilla y como son. O sea, tampoco se necesita ser Sócrates, ¿verdad? Para ser sabio. Solo se necesita ser Buda. Bueno, nada más eso. Eso sí. Que la palabra Buda, por cierto, quiere decir un ser despierto. Fíjate qué cosa tan interesante. Ese es el significado de la palabra Buda, un ser que ha despertado. Van a decir de qué. Pues sí, ha despertado de la ignorancia, justamente, ¿no? Ha despertado su visión. Alberto, ¿dónde te pueden localizar? Ya terminamos el tiempo. Bien, sí. Pues porque das clases.
Tengo grupos de meditación que lo hago ya en mi casa, son grupos muy pequeños. Realmente existe en el Facebook el libro de la paciencia. Ahí pueden entrar. Sí, ahí pueden escribir y sí contesto todas las preguntas. Perfecto. Cualquier pregunta, cualquier duda con respecto a esto que ahora hemos hablado, esta maravillosa entrevista, me encantó. Gracias. Qué bueno. Muy agradecido. A mí también me encantó. Y por Facebook pueden encontrarme, obviamente que sí. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo. Al contrario. Nos encontramos pronto. Eso sí, ojalá. Muy bien.